Bendiciones para todos. Hoy iniciamos una nueva Casa de Paz online desde el Ministerio Internacional Jesús es el Rey. Estamos para bendecirles, para servirles este alimento espiritual cada miércoles en nuestra Casa de Paz online. Estamos, cierto, con un corazón disponible para edificar al Señor, para edificar el reino de Dios allí en su vida donde quiera que se encuentre. Le damos la bienvenida entonces de parte de nuestro Ministerio Jesús es el Rey de Iquique, Chile. Vamos entonces a adorar juntos, somos un cuerpo y trasciende la oración y la adoración sobrenaturalmente. Así que donde quiera que se encuentre, cierre sus ojitos, levante sus manos y disponga su corazón para decirle al Señor, heme aquí para adorarte. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está. Es evidente, es evidente, tu espíritu está aquí. Llega este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos.
gracias por tu presencia hermosa, Señor. Adorarte siempre es un privilegio. Sentir tu presencia, disfrutar tu presencia junto a los santos, junto al cuerpo de Cristo, Señor, para bendecirte. Amén. Vamos entonces ahora a la lección. Tome ahí su Biblia, su lápiz. Vamos hoy a edificarle una palabra del corazón del Señor, desde su diseño, desde su intención. Vamos a aprender algo muy importante en la lección número 17, descubriendo el propósito de Dios. Vamos a ver Éxodo 9, capítulo 9, versículo 16. A la verdad yo he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vamos a repetirlo. A la verdad que yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra. Vemos ahí la intención del Señor por el cual nos hizo, nos creó y el plan que Él tiene para vivir aquí en la tierra. Entonces es Él el Señor que puso dentro de nosotros su espíritu, su vida, para manifestarlo a toda la tierra, para que todo el mundo conozca quién es Él. Hay muchas personas, ¿cierto?, que en general, todos los seres humanos de todas las naciones, de todas las razas, tienen un conflicto interior que es un conflicto existencial. Llevan un vacío en el cual también nosotros sentimos un vacío antes de conocer al Señor, antes de entregarle nuestra vida a Él. Teníamos un vacío y ese vacío intentábamos llenarlo con muchas cosas, con conocimiento, con el hacer, con culturas, con música, con estudiar relaciones humanas, en fin, con cosas materiales. Hay muchos, cierto, que se intenta llenar ese vacío con cosas o haciendo cosas o con personas. Y el vacío ese existencial es general, es para todos los seres humanos, porque no le hallan un sentido de vivir una vida tan corta, con muchos conflictos, con muchas dificultades, con enfermedades. Hay un comienzo y un final de la vida, por tanto, a medida que los años van pasando, ¿cierto? En general las personas van cayendo en depresión, se van angustiando porque ya viene la hora de morir. Y en fin, como que el ser humano tiene muchas etapas en su vida, pero siempre con ese vacío existencial, con ese corazón vacío, en donde se buscan muchas maneras de encontrar la felicidad, de encontrar un propósito a su vida. Y también creó el ser humano y las tinieblas muchas religiones para intentar llenar ese vacío en el corazón. Y es un problema que produce angustia. Ese vacío produce depresión, produce violencia, ira, amor al dinero, tantas cosas que se generan producto de ese vacío espiritual. Y nosotros, por la gracia del Espíritu Santo, nos llevó a responder a Él para conocerlo, para hallar salvación, vida eterna, para tener propósitos, ¿cierto?, mientras estamos en esta tierra, propósitos eternos. Y todo eso lo recibimos por gracia, por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, y porque el Espíritu Santo nos va dando cierta luz y entendimiento de cuál es nuestro propósito para vivir, cuál es la razón de nuestra existencia, lo que debemos hacer, lo que somos y lo que debemos hacer. Entonces se une lo que somos en esencia, el ser, con el hacer, y ahí se mezcla, ¿cierto?, toda esa fusión espiritual en la cual encontramos el propósito de nuestra vida. Y nosotros tenemos un gran privilegio y de tener esa libertad y esa tremenda paz de saber quiénes somos y lo que debemos hacer. Amén. Entonces vamos a poner el fundamento de la Escritura. Vamos a ver juntos, a estudiar juntos la palabra y a tener esa revelación de parte del Señor. ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre el propósito? ¿Cuál es la perspectiva? Significa cómo Dios ve.
lo que el Señor ve a través de sus ojos, cuál es la intención a través de lo que Él ve en nosotros. El propósito significa la intención original para la que fuimos creados. Eso significa propósito, la intención original de Dios por la cual Él nos creó. Por lo tanto, si es una intención espiritual y sobrenatural, se va a llenar espiritualmente. No se puede llenar ni comprender naturalmente, ni racionalmente, ni con las cosas naturales de este mundo. No se va a entender, y porque esto se entiende espiritualmente. Propósito entonces es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es esencialmente su voluntad para nosotros, sus hijos. No puede haber algo más grande ni más importante que eso, que tener esa experiencia, que conocerlo y que vivirlo para hacer la voluntad de Dios siempre, desde ahora y por la eternidad. ¿Cómo es la vida sin el propósito de Dios? Sin propósito divino, la vida no tiene sentido. Esa es la razón por la cual el ser humano busca cómo darle un sentido a su vida. Busca en la religión, como recién les decía, busca en el hacer cosas, busca en tener una familia, otros buscan en la soledad, otros buscan en sus profesiones, otros en el dinero, en la satisfacción. Hay muchos caminos por el cual el ser humano busca hallarle un sentido a su vida y no la encuentra. Entonces, tenemos nosotros la revelación y la ventaja de ir y ser luz para aquellos. Entonces, ¿cómo es la vida sin el propósito de Dios? Entonces la vida no tiene sentido. Esto lleva a la gente entonces a entretener pensamientos de muerte, de desánimo, de desesperanza. Y es una fuerte razón, tristemente, porque las personas se suicidan, porque realmente tienen una angustia tan grande, un miedo tan grande, una desesperanza tan grande. Pero el Señor a todos nos da la oportunidad de buscarlos, porque nuestro amado Señor, su amor nos llama una y otra vez, pero nosotros somos los que voluntariamente respondemos a Él con un sí o con un no. El Señor nos hizo nuestro Dios con un libre albedrío y nuestra voluntad es un tesoro para responderle a Él afirmativamente. Pero lamentablemente también hay muchas personas que responden negativamente. Por lo tanto, una persona que no vive en el propósito del Señor, vive una vida sin propósito divino, sin propósito espiritual, y se vive fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el ser humano vive una vida de independencia a la voluntad de Dios, una vida sin fe, sin dependencia y sin propósito divino, sin propósito eterno. Solamente vive en el ámbito de lo temporal. Por lo tanto, viven sin un propósito divino y es incapaz de cambiar interiormente y cambiar el alrededor. Sin propósito divino también se vive una vida en tristeza y desesperanza. ¿Cómo cumplió? Vamos a ver a Jesucristo nuestro Señor cuando fue 100% hombre y vivió aquí en la tierra como 100% hombre. ¿Cómo vivió su propósito? ¿El qué hizo? Porque la identidad es lo que hace fluir en el hacer. El ser, ¿cierto? La identidad de hijo hace que de manera espontánea y dependiente del Dios Padre se haga lo que se tenga que hacer en ese llamamiento, en esa asignación divina. Entonces vemos aquí que Jesús, como hijo, en su identidad de hijo de Dios, impartió a los demás, enseñó e impartió a la gente cómo tener comunión con su Padre, porque Él compartió su identidad con los demás, ¿cierto? La identidad de hijo,
para tener comunión con su Padre y ahora fuera nuestro Padre. Entonces Él compartió su identidad con nosotros para que podamos tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Nos recuperó, nos quitó el manto de la orfandad, de una vida sin propósito, y nos vistió de Él, nos vistió con su identidad para tener comunión con nuestro Padre. Entonces, qué cosa más gloriosa y maravillosa es tener el mismo Padre que nuestro Señor Jesucristo. Y vemos eso que en Mateo 6, capítulo 9, le enseñó a sus discípulos tener comunión con su Padre. Es decir, ese es el motivo de la oración. Les enseñó a orar, no una oración religiosa, no un rezo para repetir, no una forma mecánica externa de dirigirse a su Padre, sino que les enseñó un patrón como para tener comunión íntima con el Padre Celestial, así como lo tuvo Él. Por lo tanto, le enseñó a sus discípulos a orar, no a rezar, sino que a tener una comunión, una conversación íntima con el Padre Celestial. Y vemos en Mateo capítulo 6, versículo 9, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y todo aquí señala solamente esa parte, pero cierto que si usted sigue leyendo, está toda la oración que enseñó Jesucristo, donde santifica al Padre, le dice que venga el reino aquí a la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día, así como, cierto, todo lo que suceda en el cielo suceda en la tierra, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Ese es un patrón de una oración para que nosotros tengamos una guía de cómo tener comunión íntima con nuestro Padre. Y es la oración tan importante porque es ahí donde manifiesta la paternidad de Dios. Porque todo el pueblo de Israel, antes que Cristo viniera a la tierra como el Mesías y como el Hijo de Dios, nunca se dirigieron a Dios como Padre, como Abba, como papito, sino solamente le decían Dios, Yahweh, y comenzaban a dirigirse, Señor, a Él como el Omnipotente, como el Shaddai, con todos los nombres que tiene Dios, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que significa las funciones, el corazón, lo que Él es y lo que Él hace. Pero aquí, ahora es una oración tan particular. Quizás para nosotros nos es familiar decirle a nuestro Dios Padre, Abba, pero para ellos, para esos discípulos, era la primera vez que ellos oían de una manera diferente poder dirigirse a Dios como Padre. Entonces fue un impacto muy grande para ellos, que podían tener comunión con su Padre Celestial, una comunión de hijo a padre, cuando jamás la habían tenido. Por lo tanto, antes de eso, ellos se dirigían a Dios, sí, con respeto, con reverencia, con fe, pero no como un corazón cercano, de un hijo hacia un papá, de un hijo hacia un padre. Por lo tanto, es muy importante la comunión íntima de hijo, desde la identidad de hijo a padre. Por lo tanto, si estamos hablando del propósito de Jesucristo, es compartir de su identidad a los demás, a los discípulos, a toda la gente que lo oía, que lo escuchaba, que lo seguía. Entonces estaban las multitudes y también estaban los discípulos, y Él compartía, ¿cierto?, esos secretos, esos misterios maravillosos y poderosos de cómo tener, ¿cierto?, una comunión con el Padre Celestial. Por lo tanto, uno de los grandes propósitos de Jesucristo no solamente fue salvarnos de la muerte y de la condenación eterna y darnos acceso al cielo y darnos acceso al corazón de nuestro Padre. Es la función, es el propósito, ¿cierto?, de Cristo como Hijo, compartir con todos su propia identidad y hacerlos hijos.
Amén. Entonces, uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo y también de nosotros es tener comunión con nuestro Padre y compartir con otros, ¿cierto?, esa misma identidad. Por lo tanto, eso ya llena ese vacío de la orfandad, esa crisis existencial de no saber quién soy porque el papá y la mamá que tuvimos o ya murieron, o quizás no tuve padre, o los que ya tengo van a fallecer. Por lo tanto, nuestra vida queda como, ¿cierto?, inestable. Que esa persona que no tiene una identidad espiritual se siente triste, huérfano, solo, abandonado. Por lo tanto, el propósito de nuestra vida es disfrutar, conocer la identidad de hijo y tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo estaba cumpliendo su propósito por lo que Él era y compartía con otros su identidad. Número 2, también modeló Jesucristo la obediencia. En Juan capítulo 5, versículo 19, dice que la palabra que Jesús no podía hacer nada por sí mismo, sino que hacía lo que veía hacer al Padre. Por tanto, todo lo que oyó y vio de su Padre, Él lo hacía. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Por lo tanto, uno de los propósitos de Jesús también fue modelar la obediencia completa, la obediencia perfecta, la obediencia que brota de un corazón que ama al Padre, que ama a su Padre, porque podríamos de pronto confundir la obediencia, pero la obediencia de Cristo era una obediencia basada en el amor, en la honra a la autoridad. Porque quizás algunos de nosotros podamos obedecer algo, pero de manera externa. Vamos a hacer algo, o obedecer un mandamiento, o vamos a servir a alguien, o vamos a enseñar a otra persona, pero esa obediencia externa no es la obediencia espiritual. La obediencia espiritual es: hago porque oigo y veo hacer al Padre, porque es la esencia del reino, porque lo amo, porque lo quiero honrar, y por esa razón el corazón es sumiso, y porque sabe que la voluntad del Padre es la perfecta, es la buena y es la agradable. Por lo tanto, Jesucristo modeló un corazón de hijo 100% obediente, a pesar que Él también era 100% Dios. Pero en la tierra también fue 100% hombre. ¿Qué está hablando entonces la obediencia del Señor? Que nosotros, como 100% hombres y 100% hijos de Dios, debemos vivir una vida, un estilo de vida, un propósito diario de vida de obedecer a nuestro Padre Celestial, porque ese es el diseño original, que el Hijo obedezca al Padre, porque el Padre nos ama, porque la fuente del amor y de la paternidad y de la sabiduría es Dios Padre. Por lo tanto, el Hijo sumiso obedece por honra, por amor y por revelación, por sabiduría, porque sabemos que Dios Padre es el que tiene, cierto, en el centro de su corazón y en su mente la voluntad perfecta, buena y agradable para nosotros, de cómo vivir una vida en la tierra y una vida eterna bajo el gobierno de su autoridad. Cuando hay un corazón que tiene orfandad, considera que eso es autoritarismo. La mente natural y no la mente espiritual piensa que es autoritarismo, que no tiene libertad. Pero los que tenemos la mente de Cristo, los que entendemos nuestra identidad de hijo, sabemos que eso es ser libre, es hacer la voluntad de nuestro Padre, guiado por Él
Y para eso también envió al Espíritu Santo para que nos ayude. A Jesucristo, ¿cierto? Estaba lleno del Espíritu Santo y Él obedecía como 100% hombre a su Padre Celestial porque también tenía la presencia del Espíritu de Dios. Por lo tanto, todo lo que Él enseñaba y hacía era la voluntad de su Padre. Por eso es que cuando vienen algunas personas a su alrededor y le preguntan, los discípulos, ¿cuándo vamos a conocer al Padre? Y Jesús dijo, me habéis visto y aún no conoces el corazón del Padre. Es decir, que conocemos a Cristo, que es cierto, es la deidad, porque la deidad es cierto, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en su corazón son 100% uno. Por lo tanto, lo que piensa el Padre, piensa el Hijo, lo que piensa el Hijo, piensa el Padre, lo que piensa el Espíritu Santo, piensa el Padre, porque todo es en función al corazón del Padre. Entonces Jesucristo, 100% Hijo, vivió para hacer la voluntad del Padre. Y eso es todo lo que hizo, lo que dijo y lo que enseñó. Ahora bien, también conocemos, cierto, que en el corazón y la mente del Padre está exaltar a Cristo, a su Hijo. Es como que el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo. Y la voluntad del Padre, ¿cierto?, es que todo, la plenitud de todo el universo y todo gire en torno a Jesucristo, su Hijo. Pero la intención y el corazón del Hijo es glorificar al Padre y obedecerle en todo. Amén. Entonces, así debemos vivir en una vida en la tierra. Por eso que esa es la manera de vivir de manera plena. Por esa razón los hijos de Dios no tenemos las crisis existenciales, no vamos a la depresión, no caemos en ese agujero de la depresión, no tenemos mentalidad de suicidio ni de desánimo, porque vivimos con el propósito, ¿cierto?, de disfrutar a nuestro Padre, de reflejar a Cristo, de ser guiado por el Espíritu Santo y vivir para Él y por Él. Es decir, que nuestra vida en la tierra, aunque sea temporal, va a ser una vida plena porque estamos viviendo con el propósito, con la intención original de conocer al Señor y de vivir por medio de Él, para vivir y hacer su voluntad. Y eso llena los vacíos, porque lo que llena el vacío es lo espiritual. Y ya no tenemos esas crisis existenciales. No significa que no tengamos que lidiar con problemas aquí en la tierra, con crisis, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo, pero no somos de este mundo. Y en este mundo hay crisis, hay guerras, hay enfermedades, hay crisis financiera, hay crisis políticas, hay crisis en la familia, en los valores. Pero tú y yo no somos de este mundo. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro corazón, en nuestro espíritu, habita Dios. Habita el Espíritu Santo, habita el Espíritu de Cristo, y entonces vivimos con una vida en propósito, una vida espiritual, para también enseñarle, impartir a los demás. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, la comunión con nuestro Padre, número 1. Así vivió Jesús en su propósito y modeló la obediencia completa hacia el Padre. Número 3, Jesús vino a servir y no a ser servido, porque en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí vemos entonces que también otro de los propósitos que Jesucristo vino es a dar su vida por muchos, por toda la humanidad. Él vivió una vida 100% hombre, pero también para hacer la voluntad del Padre, y es dar su vida por toda la humanidad. Entonces, Él nació, creció y vivió toda su vida con ese propósito también. Entonces Jesús nos enseñó que para ser grandes en el reino hay que hacerse pequeño, un servidor, un obrero de un corazón humilde, disponible para servir a los demás. Entonces Jesús, Él se despojó, ¿cierto?, de
la gloria en la cual vivía en el tercer cielo como rey, pero se hizo pequeño. Entró en un cuerpo humano de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, entró al vientre de María y Él, con todo, ¿cierto?, en la revelación de quién Él era, porque cuando Él vino a la tierra y fue 100% hombre, también sabía espiritualmente que era el Rey de Gloria, que era el Dios que había creado todo y que nos venía a salvar. Por lo tanto, qué impresionante es la humildad de Dios. Y dijo, yo no vine aquí a la tierra a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, un hijo de Dios que dice, yo quiero hacer la voluntad del Padre, debe menguar en su orgullo, en su soberbia humana, en la altivez humana y hacerse un siervo. Porque venimos a servir. También tenemos el propósito de servir. Así como Jesucristo vino a servir y Él cumplió su propósito también sirviendo, nosotros también estamos hechos con la intención original de servir a los demás. Eso es lo contrario del mundo. Lo contrario del mundo es que te sirvan. En el reino, uno grande es uno que se hace pequeño. Es uno que es un servidor de sus hermanos, un servidor de las almas, un servidor a sus autoridades, un servidor a su familia. Esa es una señal de que el ego de la vieja naturaleza está muriendo. El servir es una señal de que también se está viviendo en el propósito espiritual por el cual fuimos creados. También Jesucristo cumplió su vida aquí en la tierra y su propósito, y donde especifica en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por lo tanto, aceptar el regalo de la muerte de Cristo en la cruz y hacer a Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida es la única manera y el único camino que tenemos para estar reconciliados con nuestro Padre y además para cumplir el propósito de reconciliar a otros con nuestro Padre. Porque el Señor Jesucristo nos dio también el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, nosotros fuimos reconciliados con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre, porque antes dice la palabra que estábamos enemistados con Dios Padre por causa del pecado. Pero ahora, como Cristo, cierto, derramó su sangre por nosotros y lo reconocemos como Señor y Salvador, esa sangre nos hace santos, nos hace aceptos. Por lo tanto, ya no hay nada que nos separe con nuestro Padre. Aunque nosotros en nuestra naturaleza humana seguimos pecando, pero tenemos abogado a Cristo que nos hace ciertos hijos y aceptos y dignos delante de nuestro Padre. Entonces ese también fue el propósito del Señor, traernos reconciliación con nuestro Padre Celestial. Vemos en Lucas capítulo 4, versículo 43, que Jesús dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice que también fue enviado para anunciar el evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, si Jesucristo fue enviado también para anunciar, para evangelizar, ese propósito también es para nosotros. Y debemos tomarlo con una responsabilidad espiritual, con una responsabilidad, con temor reverente, porque si nosotros somos hijos y fuimos creados por el Señor, por nuestro Dios,
tenemos que vivir una vida, ¿cierto?, en la tierra con el propósito, sí, de tener comunión con el Padre, con el propósito de establecer el reino de Dios en la tierra, donde quiera que estemos, y seamos unos que anunciemos el Evangelio de Jesucristo, seamos aquellos portadores de la gracia para anunciar y hacer discípulos, no solamente evangelizar, sino también hacer discípulos. Es parte de nuestro propósito y eso hace que sigamos siendo plenos en lo que somos y en lo que hacemos, porque ese es el propósito original. Y por esa razón, nuestra vida en la tierra, aunque hayan dificultades, estamos fuertes en la fe en Cristo, estamos, ¿cierto?, gozosos y siempre vamos por delante la fe en nuestro Señor y la dependencia a Él. Por lo tanto, el propósito general y el propósito específico está asignado por lo que Cristo hizo y por lo que Él es. Entonces vamos a ver los propósitos generales que todo cristiano, todo hijo de Dios debe hacer por lo que somos, hacemos. Predicar el Evangelio y compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas y hacer discípulos. Entonces somos los que anunciamos, los evangelistas que anunciamos la buena noticia y también los que hacemos discípulos por la gracia del Señor. Por su gracia nos da la capacidad, la habilidad sobrenatural para hacer otros discípulos. Entonces también está el propósito específico. Está el propósito específico en donde ya nosotros como cristianos estamos ejerciendo el propósito general, ¿cierto? Por causa de la identidad, evangelizamos, hacemos discípulos, pero también hay propósitos específicos con el hacer. Es decir, que esa asignación dada por el Señor, hay algunos, ¿cierto?, que van a ser parte del ministerio quíntuple. En Efesios 4:11 dice que algunos estamos llamados a ser apóstoles, otros profetas, otros pastores, evangelistas, maestros. Hay llamados específicos para ser adoradores, ministros adoradores, intercesores. Por lo tanto, hay que tener ese discernimiento y ese llamado que el Señor te habla, pero también te afirma con las autoridades espirituales delegadas que Él señaló. Y de esa manera también se va a cumplir el llamado al propósito específico. Pero es importante que entendamos que el principal, ¿cierto?, es la identidad del Hijo y es manifestar la imagen del Hijo. Y luego viene todo esto que estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos descubrir el propósito de Dios en nuestra vida? Vamos a conocer al Señor a través de la oración, de la comunión íntima. Vamos a comprometernos, ¿cierto?, a servir al Señor, amarlo, para hacer la voluntad de nuestro Padre, así como lo hizo Jesucristo cuando fue 100% hombre, comprometiéndonos, ¿cierto?, a servir al Señor en la iglesia local, porque somos un cuerpo y cada iglesia local, ¿cierto?, fluye en la visión de Cristo y tenemos, ¿cierto?, de esa manera como que se une todo en una gran fuerza espiritual y es lo que nos hace vivir una vida plena, una vida feliz, una vida con propósito, una vida con identidad, una vida sirviendo al Señor en nuestros llamados generales o específicos. Y podemos disfrutar, ¿cierto?, día a día, todos nuestros días en la tierra, porque nuestros ojos y nuestro corazón están en el cielo, dependiendo del Señor, pero también sirviendo a los que estamos aquí en la tierra. Entonces, nuestra vida es pasajera. Nuestra vida es pasajera y cuando usted recibe esa revelación y por la revelación comienza el hacer, ¿verdad?, entonces su vida va a ser plena. Ya todas las crisis existenciales se le van a ir, los miedos al futuro, va a romper espiritualmente con su vieja naturaleza, con el pasado, y se va a enfocar en la nueva naturaleza, se va a enfocar en su nueva identidad, en su naturaleza eterna. Entonces,
como la adoración también es un medio para que usted desarrolle esa comunión y la fe, el Espíritu Santo vaya impartiendo fe y esos ríos de agua viva vayan fluyendo. Todo eso en conjunto, el congregarse continuamente, el estar bajo autoridad, el servir al Señor. Todo eso, ¿cierto?, va a ser una suma de su esencia y el propósito por el cual el Señor te creó, porque te amó, te diseñó y te hizo, ¿cierto?, con dones, con talentos para servirlo en ese propósito del reino, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por esa razón oramos: Padre, venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo, porque los hijos de Dios, nuestra gozo, nuestra estilo de vida es hacer la voluntad del Padre. Así que yo le pido ahí que cierre sus ojitos. Vamos a orar, levante sus manitos al Señor y reciba en su espíritu esta palabra para que venga un cambio de mentalidad, la mente de Cristo. Vamos a ir, reciba en su corazón, levante sus manos, cierre sus ojitos, diga: yo recibo la mente de Cristo, recibo mi identidad eterna, recibo revelación. Velos de orfandad caen en este momento en el nombre de Jesús, velos de orfandad caen en el nombre de Jesús, velos religiosos, velos de la cultura natural, velos de la cultura humana, velos caen en el nombre de Jesús y recibe allí revelación de tu identidad, revelación de tu propósito por el cual fuiste creado como un hijo, una hija amada. Recibe allí donde te encuentras su presencia, recibe ahí, come el pan de la palabra, recibe la identidad y el propósito para vivir en la tierra hasta que Cristo venga a buscarnos o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Sabe que un hijo de Dios termina su vida en la tierra cuando termina su propósito, cuando terminó su asignación. Ese es el momento de partir al cielo. Esa es la razón por la cual los hijos de Dios partimos de este mundo, porque partimos, cambiamos de un estado a otro estado, pero la muerte no nos viene a buscar. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Cristo Jesús es la vida. Cristo Jesús es la vida, y por esa razón debes vivir una vida con propósito hasta que el Señor venga por ti, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Tienes que vivir para ser discípulos, que Cristo se manifieste, la vida del Hijo se manifieste, tengas la guianza del Espíritu Santo y que tu deleite sea hacer la voluntad del Padre y establecer el reino de Dios aquí en la tierra donde el Señor te tiene, en la tierra que Dios te tiene. Ahí tienes que amarla y ver a través de la perspectiva del Señor tu vida en el reino. Tu vida le pertenece al reino de Dios. Él es tu Señor, es tu Salvador y te salvó para que hicieras la voluntad de su Padre, que es nuestro Abba Padre. Que el Señor te bendiga. Ahí, donde quiera que estés, vamos ahora a honrar a nuestro Señor con nuestras ofrendas. En las pantallas está apareciendo cómo usted puede hacer su transferencia en sus diezmos, en sus ofrendas. Es importante tener revelación que el Señor es el dueño de todo y lo que recibimos de gracia vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el creador y es el dueño de todo. Por tanto, también Él es el dueño de nuestra vida y de las finanzas. Así es que honramos al Señor ahí donde quiera que esté. Bendecimos, bendigas esa ofrenda, Señor, esa santifique esas transferencias, santifique esos diezmos, Señor, para la obra exclusiva de tu reino, Señor, pero principalmente para honrarte a ti como su Señor y como su dueño. Te damos gracias, Señor. Le agradecemos a todos aquellos que hicieron esa honra al Señor. Y si usted está aquí y que nunca alguien le compartió este video, alguien le compartió este link para que usted viera esta casa de paz, y nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, este es el momento. Este es el momento, nada es casualidad. Usted no está viendo esta señal por casualidad. Es porque ahora es el momento para que usted le entregue su vida a Jesucristo, para que Él redima todos sus pecados y ahora pueda vivir una vida como hijo y con propósito. Va a ver que su vida es transformada de un segundo a otro, porque pasa de un reino al reino de Dios, del reino de las tinieblas
al reino de Dios, al reino de Jesucristo. Entonces ahí, si usted dice, yo nunca le he entregado mi vida a Jesucristo, es hora que lo haga ahora. O si usted dice, yo un tiempo dejé los caminos del Señor, me aparté y soy un hijo pródigo, también es el momento para arrepentirse. Así que yo le invito a usted, donde quiera que se encuentre, que cierre sus ojitos y ahora mismo haga esta oración que dice la palabra en Romanos, ¿cierto? Que debemos repetir por la fe esta oración y nuestro nombre será inscrito en el libro de la vida. Diga después de mí con fuerte voz, con convicción, porque es la oración más importante de su vida. Créalo con su corazón y háblelo con su boca. Repita después de mí, Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi pecado me ha separado de mi Padre, que he vivido una vida sin Dios. Pero ahora mismo me arrepiento de todos mis pecados. Creo que viniste hace 2000 años, Jesucristo, a morir por mí. Que esa sangre que derramaste lo hiciste para salvarme el día de hoy. Ahora mismo recibo tu sangre redentora y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que al cielo voy solo por ti y llegaré a ver a mi Padre en el cielo. Ahora creo que soy tu hijo. Ahora creo que el Padre, ahora tengo nuestro Padre Celestial. Ahora tengo un Padre y es tu Padre Jesucristo. Gracias por salvarme. Gracias por morir por mí, Señor Jesús. Lléname, Espíritu Santo. Enséñame los misterios de tu reino. Ahora mismo recibo luz y todos mis velos caen. Todos los velos que no me dejaban ver tu reino caen ahora en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por haber muerto en esa cruz por mí. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, dice la palabra que el que cree con su corazón y confiesa con su boca será salvo. Significa que Cristo lo hizo todo para que usted hoy recibiera salvación. Él murió y resucitó para que recibiera salvación y vida eterna. Recibir el regalo de la salvación no significa que no tiene valor. Es decir, nosotros no hacemos obras para ganar el cielo, pero sí, aún así, la sangre de Jesús, la vida del Hijo, costó muy caro, le costó su vida. Valore su salvación, cuide su salvación y conéctese con nosotros. Ahí están apareciendo en las pantallas los números. Escríbanos que usted hizo esta oración para poder ayudar en el cuidado de sus primeros pasos en la fe como hijo del Señor, ahora ya parte del cuerpo de Jesucristo. Amén. El cielo dice que hay una fiesta cuando un pecador se arrepiente y estamos muy felices, gozosos de que usted haya recibido ese regalo de la salvación para su eternidad. Amén. Le bendecimos, que el propósito del Señor en su identidad y en su asignación sea cumplido en todos aquellos que están viendo esta Casa de Paz Online. Que el Señor les bendiga, les amamos, les bendecimos. Amén y amén. Es tu amor que nos envuelve. No podemos entender la dimensión de tu amor. Tú eres nuestro origen. Salimos de tu corazón y volvemos a tu corazón.